Os dejo ya con el doctor Noa y con esta conferencia, que esperemos que más gente se pueda animar, porque se lo van a perder si no, y es una pena. ¿Qué quieres hacer? Bueno, gracias, José, muchas gracias. Bueno, pues dos cosas: los que ya asistieron en toda la formación que hicimos de acusíntesis el año pasado, de acusintergia, se han dado cuenta de que lo que estamos proponiendo ya como integración para el curso que empezamos mañana, ¿es mañana o el sábado? Mañana viernes, sí. Mañana viernes. Es una propuesta de integración a través de diferentes recursos de diagnóstico, como son el VAS o la kinesiología holística, para hacer un diálogo con el campo energético humano. Entonces vamos a hacer un resumen muy grande de lo que es la fisiología del campo energético humano, empezando por los meridianos extraordinarios y los 5 elementos, pero sacar como lo más sintético, lo más importante, lo más destacable, lo más rescatable que debemos recordar de lo que son los vasos maravillosos y los 5 elementos, para entrar al protocolo ya de manejo a través del VAS y a través del sistema, pues, de kinesiología holística, empezar a trabajar de qué es lo que necesitamos hacer con ese paciente, para terminar luego con el diálogo que se puede hacer a través del color y de las frecuencias de color, para hacer un trabajo de síntesis también. Se van a dar cuenta los que estuvieron en los módulos de acusintergia de que esto va un poco más allá. Es decir, ya se va a hacer un protocolo muy sintético para ellos que ya manejan más herramientas, pues les va a aportar cosas nuevas, pero también va a generar nuevo conocimiento, muy seguramente. Muy bien, les cuento algo de la historia de lo que vamos a trabajar. Hace unos 15 años o más, en este camino de las medicinas integrativas, de las medicinas complementarias, de las medicinas bioenergéticas, de las medicinas orientales, de las medicinas ancestrales, llevamos algunos años. Y cuando tuvimos la oportunidad de formarnos con grandes maestros de las medicinas tradicionales, nos dimos cuenta de que cada uno, pues, aportaba muchos elementos fundamentales e importantes para conocer el ser humano en su plenitud, el ser humano como un ser integrado con el cielo, con los demás hombres, con la tierra, un ser humano espiritual, mental, emocional, físico-etérico, un ser humano relacional. Cada uno nos iba aportando elementos de diferentes formas y diferentes herramientas terapéuticas a través de las cuales podíamos abordar ese ser humano. Y tuvimos de verdad en Colombia la fortuna de contar con grandes realmente maestros, con el doctor Jorge Carvajal, con el doctor José Luis Padilla, que nos ayudó a formar en la medicina tradicional china, y con muchos otros maestros en terapia neural, maestros en la terapia antiehomotóxica y homotoxicología, en la medicina biológica. Tuvimos la fortuna de tener grandes creadores y generadores del conocimiento, como el doctor Germán Duque Mejía, que fue uno de los que ha aportado al desarrollo de la medicina biológica y de la terapia neural en el mundo. Y desde luego, pues eso nos ha permitido darnos cuenta de cómo podemos articular todo ese conocimiento para generar propuestas de integración y de síntesis. Es así como hace como 15 años creamos, con algunos soñadores también, con otros médicos, que integramos cosas, una propuesta docente y educativa que se llama la Fundación de Investigación y Estudios Avanzados en Medicina Holística. Empezamos a enseñar porque, pues, habíamos tenido la fortuna de recibir en cursos separados, viajando a muchas partes y estando como en muchos sitios, recibir información dispersa. Pues empezamos a considerar varias cosas. Primero, el eje de formación fundamental que debía tener un médico que se acercara a las terapéuticas alternativas debía ser la medicina tradicional china. Era la que recogía realmente una visión mucho más integradora, mucho más sólida y mucho más cercana a ser capaz de tener un diagnóstico integrador del ser humano, porque tocaba muchos de los elementos de los que todas las medicinas energéticas
energética saludable. Para nosotros era fundamental que los médicos tuvieran una formación en medicina tradicional china y medicina ayurvédica como elementos básicos para entrar al diálogo con ese campo energético humano, y por ahí empezamos a crear como columna vertebral de nuestra propuesta la medicina tradicional china y la medicina ayurvédica. Y empezamos a nutrirnos desde luego de todo lo que empezó a descubrir y aportar Jorge Carvajal con la medicina aurículo-medicina, y luego con la energética y posteriormente con la sintergética. Nos fuimos nutriendo de eso. Pero también nos fuimos nutriendo desde luego de las terapias como oligoelementos, de la medicina biológica, de la homotoxicología, de la sanación pránica, de muchos elementos que nos fueron permitiendo como generar una propuesta hace 15 años de integración. Eso nos llevó a crear unos cursos de medicina bioenergética muy extensos, que los dábamos en 2 años, pero era semanalmente, todo el tiempo estaban los estudiantes con nosotros, de lunes a viernes durante 2 años, haciendo una formación muy extensa, muy completa de todas estas cosas, integrarlas. Eso facilitó mucho generar una semilla de terapeutas enriquecidos con mucho conocimiento. Pero después empezamos a darnos cuenta de algo muy particular, y es que así la medicina tradicional china y la medicina ayurvédica y la aurículo-medicina y la sintergética tocaran un elemento fundamental del ser humano, que es su aspecto espiritual, mental, emocional y físico. Siempre había la interferencia emocional como un factor que a veces dificultaba, limitaba el fluir adecuado del proceso del paciente en su trabajo de conocimiento y de sanación. Siempre era como el factor más difícil de abordar, el factor psicoafectivo y emocional, el trauma psicoafectivo, la memoria psicoafectiva, el campo interferente emocional siempre estaba ahí, y a veces hacíamos muchos protocolos y después de 6 meses volvía a aparecer y a saltar la liebre del campo interferente emocional, de lo que viví con mi mamá, de lo que viví con mi papá, de la historia familiar, de las constelaciones pues todavía golpeando y generando dificultades. Entonces empezamos a buscar otras alternativas con los creadores de la fundación y empezamos a enriquecernos de otras fuentes de trabajo que nos parecieron muy interesantes, y fue empezar a integrar el trance ericksoniano. Tuvimos la fortuna de un colega psiquiatra que fue alumno directo de Milton Erickson, que fue uno de los inspiradores de la creación de la programación neurolingüística por Richard Blander y John Grinder, que fueron los co-creadores de PNL, de programación neurolingüística. Eso nos permitió, al tener a este psiquiatra ahí, pues bueno, estudiamos algo de trance ericksoniano y nos formamos en trance ericksoniano con un grupo muy reducido de terapeutas allá en Colombia. Y yo dije, esto es otra herramienta muy valiosa, utilizar el lenguaje ericksoniano de la metáfora para trabajar con el paciente y que encontrara sentido de sus dificultades a partir del trabajo metafórico, que es lo que las grandes tradiciones utilizaban con los koanes, utilizaban con las parábolas, con los ejemplos. Empezamos, bueno, esto es muy rico, como metiendo a un paciente en un trance hipnótico y empezar a trabajar con metáforas, conseguíamos cosas valiosísimas, que es lo que han hablado mucho en el primer módulo de reconstrucción de vida, a trabajar el campo energético, pero con muchos ejercicios que se han dado cuenta que son muy útiles. Entonces eso fue uno de los elementos que empezó a nutrir la posibilidad de manejar otros aspectos del campo interferente mental desde esa perspectiva, pero seguimos, claro, ya empezamos a crear la necesidad de profundizar en programación neurolingüística y nos formamos en PNL, y terminé siendo uno de los docentes del grupo en Colombia que enseña la maestría de programación neurolingüística. Richard Blander y John Grinder se distanciaron uno del otro y cada uno creó su propia corriente, su propia escuela. Siempre ocurre ese tipo de cosas. En Colombia hay las 2 escuelas, nosotros trabajamos con una de ellas y yo propuse el PNL médico desde el punto de vista del campo energético humano, y eso fue lo que dio la posibilidad de crear esta propuesta. Allá empecé a desarrollar unos cursos dentro de la maestría de programación neurolingüística. Yo dedicaba PNL médica y PNL médica energética. Entonces utilizamos
el lenguaje de PNL, el lenguaje de los chakras, para hacer lo que vamos a hacer en el primer módulo, que es lo que yo dicto allá.